Muy bienvenidos, ¿cómo estamos? Así como los viernes no comemos carne, hoy día no comeremos basura, comeremos también cosas positivas que engrandezcan nuestra alma, nuestro espíritu, aunque en el transcurso de toda la semana hemos sido los mudos testigos de escándalos, de documentos falsificados, de uso de instrumentos falsificados, de un manejo de un niño, no hay niños, si hay niño, la tía es tía, la otra tía no había sido, un tema internacional de que voy a hablar al extranjero, de que un papá que no sé si no le permitieron papá o no quiso serlo, no estar presente. La verdad es que una marea, como siempre digo, un tsunami de agua sucia, con muchas contradicciones, con muchos vacíos de ética, de principios, de moral, un Cartel Family que nos deja ahí sorprendidos por ver muchachos que no necesitan, pero que tienen conductas que dañan al resto de la sociedad. En fin, mucho de qué hablar el día de hoy. Por orden de llegada, daré la más cordial bienvenida a mi querido Julio Bombacano, nuestro psiquiatra de cabecera. Querido Julio, bienvenido. Gracias, Verónica. Como siempre, un gusto estar los viernes contigo. Igual lo mismo, Fernando. Impactante lo que se está viviendo ahorita, ¿no? Lo que tenemos que ver, ¿o no te parece? La verdad que no me parece, ya. Pero a ver si lo vamos desarrollando. Lo vamos a desmenuzar aquí. Bienvenido, mi querido Fernando Guanacuni, gracias por estar con nosotros, abogado, pero además amauta y conocedor de todas estas leyes espirituales y también de la cosmovisión andina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Siempre contento de compartir, de articular y reflexionar conjuntamente, ¿no?, en esta hermosa casa, en este hermoso viaje sagrado que es la vida. ¿Qué es la vida? Viaje sagrado, qué bonito. ¿Tú también piensas que esto no es nada de que preocuparse o sí tendríamos? Este es un flash, un titileo de lo que está pasando alrededor. Así pensamos nosotros, ¿no? Desde la cosmovisión andina, desde el proyecto del Ayllu, de la reconstitución del Ayllu, desde la reconstitución de la identidad, porque la identidad no simplemente significa yo me he visto así, yo hablo así, no, sino la identidad está ligada a una forma también de cosmovisión, forma de vida. Entonces, hay un proyecto, el proyecto moderno decimos, ¿no? Creo que vamos insistiendo bastante en esto de que ha desarticulado los ligazones profundos de la vida, del afecto. Entonces emerge los problemas que has mencionado, ¿no? Y seguramente cuántos más no nos hemos enterado, pero están ahí, ¿no? Están ahí. Sí. Estos son los donde hemos enfocado nada más las luces. Y obviamente nos enteramos y todo nos conmueve, obviamente nos conmueve. Eso nos está llevando a reflexionar sobre lo que está pasando. Nosotros somos parte también de todo eso, porque estamos viviendo en la misma casa, respiramos el mismo aire. Y todos somos uno, además somos como uno. Una ley divina. Yo les decía antes de empezar el programa que me hace recuerdo a la canción de Cambalache, que se hizo antes de que empiece el siglo XIX, antes de que empiece el siglo XX, siglo XX Cambalache, y decía, da lo mismo que ser cura, montonero, rey de bastos, cara dura o polizón, decía, ¿no? Hoy resulta que es lo mismo ser derecho traidor y zorro. En fin, y ahora parece que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo ser derecho traidor. Y ahora ha sido así desde antes que es el siglo XX o desde que empezó el siglo XX. Ya estamos en el XXI. ¿Por qué nos sigue sorprendiendo? Porque es parte de la dinámica social desde que somos humanidad, en mi opinión, este tipo de temas. Y como decía Fernando, de identidad, definitivamente. Por analogía es lo mismo que sucede en un ser humano. El ser humano, ya habían descrito varios cientistas eso, tiene pues crisis de identidad muy esperables o definidas a lo largo de su propia vida, a los 20, a los 40, etc. De hecho, 50. Se llaman de identidad, precisamente. Y lo mismo sucede con un conjunto social. Es totalmente esperable que se produzcan estos
fenómenos, yo diría, dependiendo del grado de madurez o de vida que tiene un pueblo, un conjunto social. Por lo tanto, creo que era bastante predecible a un nivel social lo que estaba sucediendo en ese momento, como una emergencia de algo nuevo siempre, por supuesto. Quiero aterrizar un poco en el tema que estamos viendo, ¿no? Una mujer que en principio se dice que ha conseguido mucho documento falsificado, que juega con la existencia de un hijo que al final no podemos confirmar si existe o no existe, queda en un vacío así de una incógnita social, posibilidades de utilizar el certificado de nacimiento de tu hijo para poder decir que lo tienes, o utilizar esa cercanía con el presidente mediante algo que te ha hecho parte de su vida, como es una relación, cosas que de pronto nos parecen increíbles, no nos parece parte de una realidad. Las vemos en las villanas de las telenovelas, pero cuando las villanas o las no villanas llegan, ya no creemos que existen. Un día la victimizamos y al otro día la queremos quemar como a brujas, ¿no? Un día la inculpamos y al otro día la liberamos de culpa. Y estamos así, como una guagua que te dicen esto y vas por ahí, ahora te dicen el otro y vas por ahí. Qué terrible lo que estamos viviendo. Aquí juega un factor importante los medios de comunicación. ¿Sí? ¿A dónde está dirigiendo las cámaras? ¿A dónde están las luces? Entonces, obviamente hay un problema ahí, pero también vemos una intencionalidad política también. Entonces, que empuja para un lado, empuja para el otro. Pero existe un problema, existe una realidad que tenemos que comprenderla. Entonces, a nosotros nos cabe no hacernos llevar por esa pasión, ¿no? De que soy de este lado o este otro lado, o a juzgar, ¿no? Por lo menos desde la cosmovisión ancestral, no nos llama a eso, sino a respirar profundamente, porque tenemos que resolverlo, ciertamente. Esto nos está explicando por dónde habían mostrado los lineamientos de vida, distorsionados tal vez. Ahora, ¿cómo reconstituimos los lineamientos de vida real en nuestros hijos, en todos los que están alrededor? Y sin necesidad, por ejemplo, en el afán de victimizar, de juzgar, de todo, pero sí de resolver, porque desde la cosmovisión ancestral así lo enfocamos. El abuelo, la abuela, mi mamá enfoca, no tanto, decía, entonces el culpable, todo es ahora culpable, no tanto, sino, ¿qué podemos hacer ahora? Hagámoslo. Entonces empezamos a resolver cómo articulamos, cómo accionamos, cómo reaccionamos, ¿no? Es desde los principios, los principios y los valores. Las culturas ancestrales, durante mucho tiempo, han tenido similares u otros problemas iguales o más grandes, tal vez, pero se dieron cuenta que tienen que solucionar y buscaron pautas, respuestas, y esa sabiduría generacional es lo que nosotros llamamos la sabiduría andina, la sabiduría ancestral. Claro. Entonces ahí hay un principio fundamental. Primero, en Aymara decimos, ¿no? ¿no? ¿Qué habrás dicho? Así que no entendí nada. Significa que la abuela decía, ¿no? Hijo, no te vas a olvidar. Todo vive y todo es importante. No hay pequeño, no hay grande, sino importante. Todo es parte de ese tejido. No te vas a olvidar, me decía. Entonces, no vemos en el sentido del otro es el problema, allá está el problema, sino cómo nos hemos articulado y cómo se ha generado esto. Claro, somos parte de ese problema también. Somos parte. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Porque ha afectado, ¿verdad? Está tocando sensibilidades. Totalmente. Hay una descomposición social muy fuerte, hay como un develarse, un aflojamiento moral muy intenso. Y claro, nos espantamos, pero eso es pues de repente una cotidianidad, ¿o no? Creo que sí. Como decía Fernando, me gustó la idea. Hay que diferenciar claramente lo que es la realidad de la imaginación en estos casos, ¿verdad? Hagamos una analogía que le estábamos desarrollando en alguno de los anteriores programas, si recuerdas. Supongamos que nosotros somos los productores de una película donde siempre tienen que haber los buenos y los malos, ¿verdad? Villanos y héroes. Villanos y héroes. En este mundo imaginario polar, es decir, de opuestos, ¿no? Claro, seguramente en la película va a existir el Darth Vader, el Imperio contraataca, el Luke Skywalker, los buenos contra los malos. Y eso vende muchísimo, ¿verdad? Porque la gente consume lo que su arquetipo colectivo quiere, es decir,
que gane el bueno, que se imponga el bien, Claro, que nos sentimos identificados, ¿no? Seguro. Ahora, resulta que esos son actores, resulta que nosotros somos los productores, y probablemente el fin de semana estemos comiendo pues una rica parrillada, un chairo entre nosotros, felices de la vida. Claro, en la película parecemos los enemigos, ¿verdad? Lo real no necesariamente es lo imaginario, y el imaginario colectivo siempre está alimentado desde medios de comunicación, sí, por supuesto, porque donde vemos las obras estas, o en el cine, claro, o en la televisión. Lo real es que estamos viviendo en un mundo polar, acabando un ciclo, yo diría, ¿sí? Que tampoco tiene nada de extraño, en mi opinión. Siempre en nuestro continente, si te das cuenta, cuando hay bonanza, entre comillas, económica, es decir, porque suben los precios de minerales, petróleo, etcétera, en todo el continente, siempre se dan esos fenómenos. Hace años se daba desde las derechas, hablando de los buenos y malos, del mundo polar, ¿no? Los militares, sí, claro, que era el plan Cóndor, era, creo, claro, que era la misma lógica de en toda el continente, claro, claro, pero era en el ciclo de bonanza financiera. ¿Qué pasaba? Era desfalcar a sus países, ¿verdad? Esa era la realidad, digamos. Buscar ese método, ¿no? Claro, pero ahí puedes disfrazarla con que los militares, que los comunistas malvados, ¿se acuerdan, no, del discurso norteamericano, que los buenos, los malos, etcétera? Se puede dar la vuelta a todo esto también. Y esta ficción, esta subjetividad, es precisamente lo axiológico, es decir, lo que llamamos categoría de valores sociales o no. Porque esta obra imaginaria te da para todo, claro, puedes colocar ahí adentro, es tan malvado que va a hacer desaparecer a no sé quién, es tan cruel que, y parece que los valores se están distorsionando, pero no son los valores reales de una sociedad, son los que se están viendo por las pantallas, por la subjetividad, etcétera. Los valores éticos, morales, sociales siempre están firmes, siempre, siempre. Sí. Otra cosa es lo que se vende, digo. Era tan bueno que no sé qué, era tan malo, el claro, enemigo de ese del otro. Y nadie es totalmente malo ni totalmente malo. No, todos para nada. Nuestras facetas de buenos y de malos, pero sí, tienes razón, ¿no? Porque de repente cada que nos enteramos de una noticia la sobreestimamos, le damos mucho impacto, pero eso está sucediendo en la cotidianidad. Pero duele, ¿no? Duele ver que hemos ido perdiendo el sentido, hemos ido perdiendo de vista eso que era tan noble, y que solamente en el transcurso del tiempo, de los años y de evolución, vuelves a recuperarlo, cuando esa debería ser la base de nuestra existencia. Sí. La dinámica actual definitivamente está marcada por la dinámica de información, de comunicación. Ahorita es tan rápido, podemos saber lo que está pasando en Irán, en Rusia, en China, en Brasil con Lula y todo lo demás, ahora en este instante. Ahorita, claro. Entonces aquí hay un factor diferencial tal vez con las otras épocas. Por ejemplo, me imagino en la época del siglo XX la información tardaba en llegar, ¿no? Entonces claro, la carta llegaba, a veces en meses llegaba, por ejemplo, en el siglo XIX. Claro, y eso enlentecía, ¿no es cierto? La reacción y todo. Entonces era otro tiempo, otro ritmo, con otros factores. Me gustaba más ese ritmo. Es pues interesante, sí, ¿verdad? Donde nos visitábamos todo y charlábamos. No había celular, claro, solo hablábamos por teléfono nosotros, digamos, nuestra generación. Sí. Vivíamos tan diferente ya. ¿No? Entonces decíamos, nos vamos a encontrar en tal lugar. Entonces, no es me atrasado, no, había que llegar, porque si no, no te he encontrado, no había otro medio para decir, para reajustar, no había otro. En cambio ahora, la dinámica de la televisión, la radio, sobre todo las redes sociales, están enfocando fuertemente en una información que pasa como por segundo, un ritmo muy rápido. Hasta lo más importante pareciera que perdiera el valor, ¿ya? Porque viene, ¿qué más viene? Otro y otro, así. Es un bombardeo de información. Y los medios de comunicación ahora están enfocando por temas políticos, por temas estratégicos, etcétera, a problemas que tal vez no son lo trascendentales ni esenciales, existen ahí, hay que resolverlos ciertamente, pero deberíamos enfocar también nosotros, porque así como ocurre que hay que resolverlo, ocurre también la vida noble, la vida de la cooperación. Y eso no exaltamos jamás. No estamos exaltando, o sea, pareciera que de pronto en la sociedad no hay eso, entonces alguien, un niño, un joven dice, ¿en qué me apoyo?
¿En qué me apoyo si todo está en un desastre? Qué triste, siempre, por ejemplo, anunciamos lo corrupto que fue tal policía, pero a diferencia de otras sociedades, como Estados Unidos, por ejemplo, hasta el perrito que ha hecho un acto heroico, lo nombran, le ponen a un niño que ha tenido un acto heroico, igual, les refuerzan la conducta. Un policía que ha salvado a una persona, les refuerzan la conducta, piden medios, exigen que se les dé cobertura. Igual, ¿no? O sea, nosotros estamos detrás de la noticia del escándalo del divorcio, de la separación. Yo veo, no soy partidaria de la política norteamericana, pero yo veo, por ejemplo, cómo refuerzan que ha pedido la mano, dónde se ha hincado, cómo lo ha hecho, cómo se han casado. Es decir, estamos tan perdidos que los medios de comunicación solo exaltamos lo negativo, cuando cotidianamente se está viviendo cosas maravillosas. Cierto, me han hecho cambiar he llegado con una actitud tan difícil, cargando un dolor. Es viernes, ¿no? Además de tener una reunión muy difícil. Y claro, a los psicólogos nos toca eso, recibir todo de la gente y quedarte con eso, que a veces cuesta transmutar. Pero es cierto, hay otro mundo paralelo, hermoso, y probablemente estos solamente son lunares, ¿sí? Yo iría más lejos, Verónica. Ay, por favor. Ay, por si acaso aquí también tenemos nuestro petardo, ¿no? Es así, el ¿no? perrito. Claro, es cierto, sí. Tú que trabajas en esto hace tanto tiempo, tú ponle el porcentaje. En medios de comunicación de todo tipo, ¿no? Tienes toda la... ¿Qué es real y qué es falso? Ah, no, pues terrible. El 80% debe ser una construcción y la falso. Otra, claro. Se llaman reality shows, se llaman falso. Pero es falso, Pero pues, es falso. por supuesto. No tiene nada que ver Persigues la vida de unos famosos y lo último que hacen los famosos es comportarse como se comportan todos los días. Están fingiendo. Todos. Sí. Incluso las noticias ya vienen, ¿no? Maquilladas. Totalmente. Es falso. Si uno ha decidido como ciudadano, como ser humano, vivir en el mundo falso, pues que vea la televisión, que lea los periódicos, que vaya al cine todos los días, ¿verdad? Y a cada minuto y a cada hora. ¿Qué va a creer esa mente de ese ser humano? ¿Que esa es la realidad? Claro. ¡Ay, qué horrible! Claro. Pero está totalmente comprobado. Entre paréntesis, esta es la Semana Internacional del Cerebro, se celebra eso cada marzo de cada año, todos los avances en neurociencia, para diferenciar justamente lo genético cerebral de lo subjetivo. Y cada vez sabemos más que estos medios de comunicación, que en sí mismos no son ni buenos ni malos, es una herramienta, claro, son pues un distractor fantástico, pero fantástico, para enriquecer a un montón de gente, sin duda, pero que está vendiendo un mundo imaginario, falso, totalmente alejado de lo real. Lo real es lo que pasa en las calles, lo que pasa en nuestras casas, lo que pasa en nuestras parejas, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Pero eso nunca lo vas a ver en esos medios de comunicación, porque a quién le interesa. Totalmente, qué terrible. Hacía no sé si te acuerdas que me fui a un curso de Vipassana, sí, en el silencio, en el noble silencio durante varios días. Me ha costado infinidad del mundo entero de difícil para mí, porque callarme debe ser la cosa más dura en la vida, pero y ahí en el material que escuchábamos de algunos maestros decían que justamente vivimos en un mundo irreal, ¿no? Todo lo que está afuera es falso, y a veces dices, no, pues qué ridículo, ¿cómo va a ser falso? Yo estoy tocando pues el vaso, ¿no? Y no, pues va más allá de aquello. Todo esto es una construcción irreal, la verdad está aquí adentro de ti, y es una verdad de paz, de serenidad, de belleza, de perfección, de no temor, todo. Pero claro, todos estos aparatitos cumplen el objetivo de sacarnos de nuestro centro. Es más, la televisión, usted, si no estuviera viendo en este momento el programa y estuviera apagado todo en su mundo, tendría que estar obligatoriamente encontrándose consigo mismo. Pero claro, cada vez es más difícil encontrarse consigo mismo porque las distracciones son mayores y a veces uno vive agobiado de una realidad que ni siquiera es verdad, ¿no? O sea, parece que se van a enfrentar, que el sí con el no, Dios, y te conmueve y te conflictúa que se vayan a pelear los jóvenes y después... No creo, no va a pasar y no pasa nada. Qué terrible, están jugando con nuestra vida, con nuestra sensibilidad, con nuestro yo interior. Esta dinámica
está enfocando, obviamente porque persigue seguramente ciertos objetivos, como ha dicho, vender o promocionar o no sé. Entonces, pero está jugando, ¿no? Están haciendo creer, ¿no? Cuando podríamos nosotros enfocar en tantas facetas de nuestras vidas. Totalmente. Esta mañana, por ejemplo, veía papás con sus hijos, ¿no? Tan hermoso. Hermoso, pues, el niño, ¿no? Que a veces quiere regalarle todo lo mejor a través de un poema, de un baile, ¿no? Y juntos se comen los dos, papá, que no te falte esto, entonces... Pero eso no lo mostramos, mostramos al papá que no quiere ser papá, que su guagua se ha perdido, sí, que dónde estará su guagua, que qué mal padre. ¿Por qué? Entonces, estamos mostrando, estamos enfocando a un solo punto. Sí, ¿Que existe? Existe, ¿no? Existe. Hay que resolverlo, pero también hay otras facetas que nos alegran. La abuela decía, ¿no? Para poder emerger en el día, ¿cuál va a ser tu primer pensamiento y tu primer sentimiento? Eso va a marcar el día, decía. Entonces, si alguien estaba renegando, dijo, mejor quédate nomás, ¿no? Un ratito. Cuando vivíamos en el campo, me saltaba yo también, ¿no? Algunas cosas. Era puma, pues. Puma, ¿no? Sube la montaña. Perfecto, entonces subía, bajaba, entonces ya no me acordaba cómo era, de qué, entonces, ¿no? Ahora sí, trabajemos, ¿no? Trabajemos ahora, está bien, entonces así empezaba, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tocamos el siku, una persona está desafinado, entonces le dice, alto, no podemos tocar, ¿no? ¿Por qué? Dice, no, charlaremos, entonces empieza a hablar y todo, ¿no? Empieza a compartir, y se disipa esa tristeza, porque ya cuenta, o porque se da cuenta tiene una respuesta, etcétera, ¿no? Toca y suena bonito, ¿no? Hermoso. Claro, ya todo en armonía. En armonía, pero basta que alguien así está disonante en la vida, es disonante en la música, ¿no? Entonces, deberíamos nosotros, obviamente, para la armonía de la vida, porque eso nos referimos, ahora este factor de la comunicación es determinante a veces, ¿no? Sí, no transmite más que nunca el cuarto poder. Cuarto poder. Entonces deberíamos, ahí, porque somos los que vemos, los hijos están viendo, están siendo parámetros de alineamiento de formas de relación. La anterior decíamos, ¿no? Deberíamos ver cómo resolvemos un problema, ¿no? Cómo enfocamos el problema, de dónde emergemos. Entonces ahí deberíamos darle elementos, ¿no? No unirnos en el problema. Unirse, enseñarles el respeto, enseñar el cariño, sentir, ser sensible alrededor. Existe eso. Existe. Ahora, lo triste es que no nos damos cuenta que aquello que nosotros, la Biblia dice, ¿no? El verbo hizo carne y habitó entre nosotros. No nos damos cuenta que aquello que estamos proyectando en negatividad, sin duda alguna se va a materializar. Y como tú, ese otro día, no sé, era ahí donde nuestra atención en eso, ¿cierto? Y claro, mientras nuestra atención esté en lo malo, en lo negativo, eso va a ir creciendo, nos están alejando de positivo, o se estamos alejando, no ocultando a nadie, por eso es también fuera de madurez, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros solitos nos alejamos de positivo, pues ponemos nuestra atención, absoluta concentración en lo negativo. Claro. El cerebro es un músculo maravilloso, no maravilloso, que tiene por función pensar. Cuando tú le enseñas a los hijos, a los pequeños, a las nuevas generaciones, a pensar, has resuelto totalmente el problema. Pensar es muy diferente de un acto mecánico. Todo lo que estamos comentando en este momento es lo que se induce a la gente a no pensar. Justamente. No piensan, ¿no? Es pensar, es la mente, que no es el cerebro, claro. Que es individual, colectivo, por supuesto. Si tú le das a alguien las tablas de multiplicar, no sé qué, 2 por 2, 4, de memoria, eso, en el colegio, te vas a olvidar. No estás pensando. No racionalizas, ¿no? Es ponerle contexto a cosas. Contexto, siempre contexto. Mira, esto se debe a esto, en este momento, y ahí aprendes. La experiencia humana es una experiencia de aprendizaje, no se va a aprender individualmente y gracias al otro. Cada día yo me siento muy agradecido porque aprendo un montón de cosas de mis pacientes, cada día. Y yo puedo convertir conocimiento porque estamos aprendiendo y creciendo, pero para eso necesitamos pensar. Claro. Y estas estupideces que te digan, embrutecen, te van llenando como ser humano, van haciendo tu cerebro deje de optimizar sus capacidades. Liberación individual en un plano profundo, se llama liberación social, es pensar, utilizar nuestras capacidades al máximo. Enseguida regresamos más para hablar, para ver cómo podemos trabajar este momento tan extraño, tan difícil, no lo vamos a negativizar, vamos a más bien ver la forma en que podemos aportar nosotros mismos a generar una mejor sociedad. Ya volvemos.